Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio de Michoacán. Esta mañana discutiremos sobre el desarrollo de habilidades en el pensamiento científico. Y tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Javier Ríos Gómez. Él es delegado estatal de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, doctor en Educación, Desarrollo y Complejidad por la Universidad Nueva España. Doctor Javier Ríos, nos complace mucho su presencia, su visita en Voces de Cambio. Y bueno, para discutir un tema muy interesante, dada la experiencia que usted tiene justamente en la formación de estudiantes dedicados al área de ciencias en diferentes competencias internacionales, ¿no? Y bueno, tal vez para empezar a discutir sobre el pensamiento científico, pues para nuestro público sea interesante el saber qué es lo que llamamos ciencia, es decir, ¿cuándo decimos que tenemos un pensamiento científico? Buenos días, gracias por la invitación nuevamente, doctor. Bueno, a mí me interesa mucho el divulgar todo lo que hacemos ahí en Solacid y todo lo que estamos investigando también por parte de la universidad. Cuando decimos ciencia, bueno, ha sido catalogado como algo complejo, complicado, pues. Normalmente la gente se imagina un científico loquito haciendo su Frankenstein, o se imagina a personas encerradas en su laboratorio, dedicadas todo el día leyendo, todo el día investigando, pero ha cambiado un poquito pues ese paradigma por tanto apoyo que existe hoy en día, ¿no? La llamada sociedad del conocimiento o sociedad de la información también en lo que se tiene. Hoy en día decir ciencia, la mayoría simplemente coincide, bueno, es el conocimiento obtenido a través de un método. O sea, a través de un método que obviamente tiene que validarse. Normalmente estábamos acostumbrados a hablar del método científico simplemente, ¿no? O sea, que nos planteamos la pregunta, la hipótesis, vamos haciendo la observación, verificación, todo eso. Pero bueno, hay distintas formas de llegar a acercarse a las verdades, ¿no? Como la ciencia trata de explicar cómo es el mundo, cómo se comporta, por qué está así el mundo. Entonces hay distintos métodos para llegar a eso. Ya hoy hablar de ciencia es simplemente el conocimiento que obtenemos a través de un método que sea válido, ¿no? ¿Cuál es la relación entonces que se puede establecer entre ciencia y pensamiento? Bueno, a lo largo de la historia han existido revoluciones en el conocimiento, ¿no? Podríamos retomar el origen, ¿no? Que coinciden filósofos o historiadores o pensadores al respecto, donde pues desde que el hombre apareció, ¿no? Que inició su acometido con la epistemología y con todo, desde que se empezó a preguntar pues de qué estaba hecho, por qué estaba aquí, todas las preguntas, y que rodeado en ese, pues digamos en esa oscuridad, empezó a tratar de explicarse el mundo, empezó a pensar, y pues la única, digamos, manera de explicarlo a través de la mitología, ¿no? Poco a poco fue observando, fue pensando, inició con Tales de Mileto, inició ese pensamiento, ¿no? donde observó regularidades en algunos fenómenos. Entonces a partir de Tales se pensó que el universo podía ser comprendido, a través de observar regularidades en algunos procesos, en algunos fenómenos, y podían ya empezar a hacer predicciones, ¿no? Después podríamos llamar que con Descartes fue como se conoce hoy en día el método que usamos para, pues ahora sí que explicarnos, ¿no? Para decir, incluso hasta para los axiomas, ¿no? O sea, ellos nos empezaron a llevar todo ese pensamiento científico y inició una revolución desde los griegos jónicos, ¿no? Desde todo eso inició para que ese pensamiento poco a poco fueron observando, a lo mejor en aquel entonces no era tan válido, porque muchos, por ejemplo, los pitagóricos, ya ve que a veces nada más hablaban, ¿no? No escribían, y los datos que se tienen de ellos es
pues lo que captaba, ¿no? Lo que anotaba, de repente alguien que dialogaba con ellos y que era muy interesante, ¿no? Lo mismo a veces se decía también de Sócrates, hablando de otro tiempo cuando empezaban a pensar. Pero básicamente cuando inició ya el pensamiento científico, podemos decirlo que fue a través de lo que le llaman la revolución científica, ¿no? Que hay un libro de Kuhn que habla de las revoluciones científicas. Inició, podríamos decir, unos 500 años más o menos, con Newton, que retomó todo lo de Galileo, los trabajos de Copérnico y que empezaron pues a desarrollar un pensamiento ya científico, donde trataban de explicarse ya los fenómenos pues, a través de la ciencia, ¿no? Y pues hoy en día ha sido catalogado, todavía hay cosas en el pensamiento científico que creemos o que de repente los científicos dogmatizamos o nos casamos de repente con alguna idea y ese no es el fin en sí de la ciencia, ¿no? Muy interesante. Pero ¿cómo desarrollar este pensamiento en los jóvenes, ¿no? Ese es uno de los cuestionamientos tal vez complicados, porque bueno, lamentablemente sabemos que en nuestro país, en la educación básica, en la educación superior, pues no se ha generado un gusto por la ciencia. Muchos de nuestros estudiantes, justamente las notas más bajas que se tienen son en las áreas de formación científica, pero sumado a ello, pues se encuentra un desinterés casi generalizado en nuestros jóvenes por hacer estudios científicos, ¿no? ¿Cómo es que a través de la delegación que usted dirige en la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología se ha generado ese interés en los jóvenes? Bueno, pues los jóvenes tienen, bueno, los niños también, o sea, tienen mucha curiosidad. Platicábamos que a veces te limitan, de repente hay docentes que limitan esa curiosidad o hay instituciones que limitan pues esa curiosidad que tienen los alumnos y los jóvenes, pero hoy en día pues hay muchos foros para que muestren su desarrollo, que muestren su pensamiento. El hecho de que nos sorprendíamos de los proyectos que desarrollan en distintas áreas, ¿no? Ya sea en lo que hace Solacit, que son las Olimpiadas de Proyectos de Cómputo, las Expociencias, lo que es la Liga de Robótica, el Robomatrix, pero aunado a eso también se realizaban las Olimpiadas de Informática, bueno, las Olimpiadas de Lógica, a través también de que usted un tiempo estuvo coordinando. Dentro de todas esas Olimpiadas, los jóvenes alcanzan una madurez intelectual, podríamos llamarle, en la que pues muchos se sorprenden. Muchos dicen, ¿cómo es que llegan a resolver problemas de ese tipo? ¿Cómo es que llegan a alcanzar, pues ahora sí que un pensamiento tan abstracto o como el que demuestran en esos eventos? Y todo eso tiene pues una caracterización. A través de la psicopedagogía se le da un nombre. Realmente lo que esos jóvenes tienen es desarrollada la habilidad de pensar. Entonces, me ha interesado a mí mucho esa habilidad de pensar, pero habilidad para el pensamiento científico. Es decir, inculcarles el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo, lógico, el razonamiento matemático. Todo eso te lleva a generar habilidades de pensamiento. Y exclusivamente en el pensamiento científico, bueno, solamente se da con la, pues ahora sí que experimentación. Desde que el joven sepa argumentar, sepa plantear problemas, vemos los proyectos que son muy interesantes, que efectivamente se preguntan en su contexto. Porque ya ven que un desarrollo científico no ha sido aislado, siempre ha sido desde un contexto, ¿no? Siempre, mentira que Newton, a pesar de que decían que rara vez le sacaba una palabra, que rara vez platicaba con la gente, pero todo su desarrollo lo hizo en un contexto, pensando en una comunidad incluso, ¿no? Entonces el objetivo en estos eventos es que los jóvenes alcancen un pensamiento científico adecuado para desarrollar proyectos. ¿Cómo lo alcanzan? Bueno, hemos dicho, para poder desarrollar ese tipo de proyectos tienen que tener razonamiento inductivo, razonamiento lógico, matemático. Esas son las habilidades de razonamiento complejas que los jóvenes tienen que alcanzar. Y cuando desarrollan un proyecto, por ejemplo, que mejore la limpieza en el agua, el joven ya está contextualizando, ¿no?, en su comunidad. Hay jóvenes que presentan proyectos que vienen de comunidades rurales y que en su contexto hicieron una pregunta y empezaron a razonar, empezaron a desarrollar ese pensamiento científico, y conforme siguen avanzando,
pues ya después vemos que tiene un desarrollo de esa habilidad científica muy avanzada. Y eso se puede caracterizar. Le ha tocado al docente hacerlo, pues ahora sí que empíricamente todo el proceso. Él checa las convocatorias, ve los métodos, los requisitos que piden los mundiales o los nacionales para presentar un proyecto. Y empíricamente a veces el profesor o con algo de material que tenga empiezan a desarrollar proyectos. Pero cuando ese joven empieza a sorprender al docente, sí, el docente a veces se pregunta, caray, creo que se puede hacer algo más, pero ¿por dónde? Y eso solamente es a través de la psicopedagogía, que la psicopedagogía en una de sus áreas es la educación especial. Y podríamos decir enfocarnos a desarrollar habilidad de pensamiento es educación especial. Entonces, el estudiante, al realizar estos proyectos, profesor, juega también el papel como un científico en cierta medida, en una pequeña microsociedad, ¿no? Así es. Contextualizada, donde él elabora un mecanismo para poder explicar sus teorías, para poder validarlas, Así y es. también a través de una comunidad crítica, me imagino, ¿no? Así es. Entonces es como una investigación-acción también en cierta medida, ¿no? Porque es el estudiante quien interactúa directamente con su objeto de estudio, con sus elementos de estudio. Sí, así es. De hecho, cuando los ve exponer uno en esos eventos y uno revisa su protocolo de investigación, o sea, 10 hojitas, pero bien concreto, revisa uno el marco metodológico, que realmente es el peso, el marco metodológico. Podrá presentar el niño un brazo robot muy bonito, pero cuando revisa uno el marco metodológico y todo lo que implicó el método que usó para realmente desarrollar eso, o sea, es muy sorprendente. Entonces dices, estábamos casados realmente con el puro método como nos lo habían enseñado, el método científico, ¿no? en metodología de la investigación. Pero realmente cuando un niño te dice, a ver, aislé el hongo, lo puse tantos días en el laboratorio, después lo revisé de tal forma, ahora le agregué esto, ahora le agregué el otro. O sea, va su marco metodológico quizás olvidándose del clásico, ¿no? O sea, del método clásico, y desarrolla un proyecto muy interesante. Y efectivamente es en base a su contexto, como lo menciona, ¿no? Ellos ven una problemática, lo que les desarrolla, el problema normalmente que a veces tenemos, ¿no? Cuando desarrollamos tesis o cuando desarrollamos investigación, a veces es todo mi protocolo de investigación en un principio, ¿no? Y cuando el principal problema es delimitar el tema, presentar, plantear el problema, hacer preguntas. Y si para presentar un proyecto de esos te piden contextualiza, y el niño empieza a preguntarse, bueno, a ver, en mi pueblo, en mi ciudad, ¿qué está pasando ahorita aquí? ¿Cómo puedo ayudar a separar la basura? Y quizás desarrollan una máquina que recicle y empieza, y cuando presenta en el evento, el día del evento, presenta su stand, presentan su protocolo de investigación, presentan todo su marco metodológico y lo escucha uno exponer, bueno, dice uno, va desarrollando esa habilidad de pensamiento científico y hay que caracterizarla. Y solamente a través de la psicopedagogía que nos da, pues cómo es que se piensa, los procesos de pensamiento que pasan por los alumnos cuando van desarrollando ese tipo de proyectos, cómo es que razonan, cómo es que llegan a conclusiones, cómo delimitan su tema y cómo desarrollan bien su protocolo, ¿no? Es muy interesante. Profesor Ríos, ¿y cuáles son las competencias o las características que desarrolla un estudiante de educación básica o de educación media superior, justamente cuando logra logra incorporar estas habilidades de pensamiento científico? Es decir, un profesor, ¿cómo podemos observar a un estudiante que ya las adquirió de otro que lamentablemente no lo ha hecho? Primeramente para la solución de problemas. O sea, uno lo puede verificar podríamos llamarle pruebas psicométricas, pero realmente las pruebas lógico-matemáticas te dicen mucho sobre cómo tiene ya desarrollado una habilidad un alumno, ¿no? Con exámenes de lógica matemática, donde para resolver ese tipo de problemas implican varias habilidades ahí. O sea, razonamiento inductivo, deductivo, todo ahí va implicado. Nos podemos dar cuenta con el método de resolución de problemas, si va alcanzando pues esas habilidades, ¿no? Esas competencias que se requieren.
Interesante. A través de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ¿cuáles son algunos de los logros que ha obtenido el estado de Michoacán o la región de Michoacán, en términos generales, en diferentes concursos académicos con estudiantes que ya participan del desarrollo de estas habilidades de pensamiento? Bueno, pues ha habido interesantes logros. En Guadalajara, en la final continental, en el mes anterior, hubo una medalla de oro para acreditarse a Rumania. Hubo varias medallas de bronce para Michoacán, obtuvo PREU, obtuvo Plancarte, obtuvo algunos CECITEM. En la final continental, recientemente también en Ecuador, del 5 al 10 de marzo, se llegó con un primer lugar en programación de robots seguidores de luz. Se obtuvo en noviembre el pase a los Nobel para participar este año en Estocolmo, Suecia, como el único representante de Latinoamérica. Se obtuvo también un pase a Salamanca, España, que se va a llevar, parece ser que ahora en mayo o junio, de un CECITE también de Peribán. Hay varios logros en sí, ahora sí que son incontables, ¿no? Porque son distintos eventos y sí nos sorprende, ¿no? La mayor noticia últimamente que se ha dado, aunque no corresponde a Michoacán, pero tiene que ver con Solacit, donde llegaron los alumnos del Politécnico como primer lugar en el Robo Challenge de Europa, el evento de robótica más grande del mundo, que es el Robo Challenge, y por primera vez quedaron en primer lugar en robótica. Hicieron el 1, 2, 3, participaron alrededor de 70 países y quedaron pues ahora sí que por arriba de todo. Lo han divulgado, pero hasta Loret de Mola y todo el mundo ha publicado, ¿no?, esa noticia del Poli. Y ellos estuvieron en el Robomatrix, en la liga de robótica que organiza Solacit, con sus seguidores, con luchadores de sumo. Y pues en general Michoacán le ha ido bastante bien en el año anterior, y en este año también ya inició con los logros, ¿no? Ya también inició en este año, ahorita en lo que va, primer lugar en Ecuador, en la liga de robótica a nivel sudamericano, medallas de bronce en la final continental en Guadalajara. Ahorita en lo que va, es lo que se tiene ahorita en este año. Al final del año anterior, bueno, el máximo logro que se puede aspirar, que en una exposición nacional, el asistir a los Nobel. Y es la primera ocasión, pues, que Michoacán obtiene algo así. Muy, muy interesante, doctor Javier Ríos. Por último, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita nuestro sistema de educación pública? ¿Qué necesitan las instituciones privadas de educación para poder implementar un programa de desarrollo de habilidades de pensamiento científico? ¿Qué tendríamos que incorporar al sistema educativo actual? Pues primeramente se tiene que valorar que hay una diversidad, que hay muchos programas, hay mucho apoyo. No están, de repente promueven las escuelas de tiempo completo, promueven que deben de tener más actividades, hay de repente talleres extraescolares dentro de las mismas instituciones. Si ahora sí que de acuerdo a la reforma y todo, no puede uno modificar a lo mejor un programa de estudio, pero sí les permiten hacer mucha actividad extraescolar. Se tendría que darle más peso a las habilidades, porque pues, hay una frase muy famosa que tenía Steve Jobs, ¿no?, que decía que todo el mundo debería enseñar a programar, debería aprender a programar porque eso nos enseña a pensar, ¿no? Uh-huh. Lo mismo dice Zuckerberg del Facebook, decía que pues en unos 15 años parece que ya van a desarrollarse programas para que todo el mundo aprenda a programar. Y dice, pero ¿por qué no lo hicieron desde antes? Así como aprende uno a leer y escribir, ya en unos años también van a decir, pues tiene que saber también programar, ¿no? Porque va a haber mucha tendencia en eso, se vienen controladores, se vienen proyectos con los que yo puedo tener un control domótico, y es necesario darle más peso a las habilidades. O sea, mi recomendación por lo que he visto a lo largo ya más de 10 años, que realmente lo que te enseña a pensar son las habilidades, ¿no? Que alcanzas esa habilidad lógica matemática, se le tiene que dar mucho peso.
Muchas gracias, doctor Javier Ríos. Agradecemos mucho que haya aceptado la invitación de participar en Voces de Cambio. Y agradecemos mucho también a usted que nos ve, que nos escucha a través de Cambio de Michoacán. Esto ha sido el desarrollo de habilidades del pensamiento científico. Agradecemos a Cambio de Michoacán la oportunidad que nos da de transmitir esta información. Muchas gracias. Voces de Cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.